queda abajo. Libro de Mateo, capítulo 27. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, dígame cuando lo tenga. Póngase de pie conmigo en reverencia al Señor. Dice la escritura de la siguiente manera: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: oiga, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hoy en día, muchos de nosotros podemos tener en cuenta lo que se lleva a cabo en muchos lugares, un recordatorio acerca de la muerte de Jesús, un recordatorio que lo único que hace es hacer partícipe al pueblo de una gran tradición que se ha venido celebrando por muchos años, sin saber muchas veces la profundidad, sin saber muchas veces el contenido, ni lo que significaba para todos y cada uno de nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, en muchos lugares, sin tener un sustento bíblico, han atrevido a llamarle Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, cuando realmente todos y cada uno de los días de la semana y del año deberían de ser santos. Cuando todos y cada uno de los días deberían de ser sábados de gloria, domingos de gloria, lunes de gloria, martes de gloria, porque para Cristo el haber muerto en la cruz no fue la derrota, sino fue precisamente la penumbra de la gloria que en sí mismo estaba logrando, llevando el pecado de todos y cada uno de los que ahora estamos en este lugar. Sin embargo, al no haberlo entendido así, la humanidad entera han atrevidose a día tras día solamente conmemorar estos días, acordándose de la muerte de Jesús, olvidándose todos los demás días del año de lo que fue en sí su muerte. Muchos aprovechan estos días para andar de vacaciones, para salir. Muchos aprovechan hoy en día solamente como un motivo para poder disfrutar, comprar vino, comprar licor, embriagarse, sin saber qué es lo que están pasando, cuál es el tiempo y la etapa que están viviendo.
Y hoy en día no es otra cosa más que para que tú y yo veamos cuál es el tiempo que estamos viviendo. Muchos hemos atrevidonos a decir: Señor, si yo hubiese estado en ese momento, no te hubiera crucificado. No me hubiera atrevido a gritar: crucifíquete. Cuando muchos, miles y miles de personas gritaban en aquel momento: crucifíquenme, crucifíquenme. Pero todas y cada una de las cosas que llevó sí mismo Jesús fue para que tú y yo viéramos el amor tan grande que nos tenía. Es por eso que hoy en día recordamos la muerte no como algo meramente pasajero, no como algo meramente tradicional por costumbre ni transitorio, sino que esto viene a formar parte de nuestras vidas, que día con día debemos recordar lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y al ver lo que en aquel momento estaba pasando Jesús, podemos ver que desde el día jueves, porque así lo menciona la palabra de Dios, desde el día jueves Jesús, dice la Escritura, oraba y oraba. Y 3 veces fue y les dijo: oigan, ¿cómo es posible que ni siquiera han podido velar conmigo 1 hora? Porque había tomado a los discípulos para ir y orar, y había tomado aparte a Pedro, a Juan y Jacobo para que subieran con él al monte. Y cuando llegaba a aquel monte decía Jesús: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era todavía la noche cuando en aquel momento llegaba Judas, un hombre que traicionó la fe, un hombre que traicionó al mismo Jesús, un hombre que fue capaz de llevar en sí mismo, sabiendo todo lo que él había hecho por él, sabiendo que todo lo que él había dado por sí, por todos y cada uno de la humanidad, no había valorado lo que se había hecho. Y eso es lo que en ese momento estaban pasando, estaban viviendo. Pero no es otra cosa más que para que tú y yo veamos qué era lo que estaban viviendo, qué era lo que estaban pasando. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando en aquel momento estaba pasando esta etapa, Jesús atravesaba el día jueves en la noche, amaneciendo el día viernes. Dice la palabra de Dios que desde la hora tercera era puesto a disposición de aquel gremio que podríamos decir que no era otra cosa más que el concilio, para que pudieran llevarse a cabo la ejecución del mismo Jesús. Y entonces veíamos cómo se iban cumplimentando todas y cada una de las palabras de Jesús, cómo se iban cumplimentando todas y cada una de las series de cosas que iban a ir pasando para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese todas y cada una de las palabras que habían sido habladas por los profetas, aún David usado como profeta, Isaías y todos y cada uno de los profetas en comento. Sin embargo, tú y yo podemos ver que lo que en aquel momento se vio era para que Cristo pudiera la salvación de nuestras almas. Jesús gustoso llegó a la cruz. Jesús con cruz, este libro de Isaías 53, en el verso 11, y siendo cumplido el fruto de su aflicción, él estaba en la cruz y decía: valió la pena el pago, valió la pena lo que hice, lo que pagué, el sufrimiento, valió la pena haber dado mi vida por todo este pueblo, porque él sabía que tú valías la pena. Así cuando muchos hoy en día se reúnen y se congregan y lloran porque no valoran, dice la palabra de Dios, el mismo profeta Isaías hablando dice: no saben que delante de la aflicción es quitado el justo. Precisamente Jesús estaba siendo quitado de toda la aflicción que estaba llevando, porque él era justo, y aunque no se halló pecado en su maldad ni engaño en su boca, él lo hizo por amor. Congregados y se reúnen, tienen a 3 hombres ahí pagando sin nada, los tienen ahí clavados en Jesús y lloran: Jesús, esto moriste por mí, esto sufriste por mí. Y mañana otra vez golpeando a la esposa, mañana otra vez diciendo cualquier cantidad de groserías, ofendiendo a la gente, peleándose con todo el mundo, porque no basta de la muerte de Jesús solamente para que se piense en un momento, se reflexione y al otro día volver a llevar la misma vida penosa que has llevado durante 2 años.
mío, ¿para qué me has desamparado? ¿Para qué te enseñamos 7 palabras cuando ni siquiera te podemos enseñar los 7 secretos? Es tan importante que tú y yo sepamos esto que es tan importante que tú y yo sepamos que cuando Jesús moría por ti, por mí y por toda la humanidad, tenía que llevarse a cabo el cumplimiento de su palabra. Tenía que llevarse a cabo. Es por eso que cuando tú y yo vemos esto, en este pasaje bíblico, si tú vuelves conmigo, ahí en el pasaje en comento, capítulo 27 de Mateo, dice la palabra de Dios, en el verso 39, porque quiero enseñarte antes de llegar a los 7 iglesias representadas aquí, de las cuales tú y yo tenemos que tomar partido e identificar de cuál estamos siendo, cuáles son, cuál es la iglesia que estamos viviendo, pero también te quiero enseñar cuál es la iglesia a la que pertenecemos. No creas que Jesús dijo, pongan ahí Mateo, escribe, a ver Marcos, tú también escribe, Lucas también, Juan también escribe. ¿Sabes? No creas que estaban diciendo solamente eso. Se han atrevido a decir que las 7 caídas de Jesús, o que las 3 caídas si fueran las 3 caídas de Jesús. Cuando tú puedes ver libro de Mateo, Marcos, Lucas, dice la palabra de Dios que obligaron a un hombre para que se llevara la cruz de Jesús. Iba pasando por ahí un hombre y le dijeron, a ver, ven para acá, ven para acá. Y entonces una vez que le hablan a este hombre, dice la palabra de Dios, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz. Y así tú lo puedes ver, libro de Mateo, libro de Marcos, libro de Lucas, en los 3 habla, este hombre de Cirene fue el que se llevó la cruz. Pero la tradición es que Jesús ahí cargando la cruz. Hasta el libro de Juan dice que Jesús llevó la cruz. Pero Juan, hablando simbólicamente, dice que llevó la cruz, así como cuando Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, estaba diciendo ahí Juan, Jesús llevó la cruz, es decir, llevó tu cruz, llevó tu cruz, llevó tu pecado, llevó tu maldad, llevó tu, lo que te correspondía. Realmente a ti y a mí eran a los que nos correspondía haber sufrido, ser escupido, ser juzgado o escarnecido. A ti y a mí eran a quienes nos debieron haber puesto la corona de espinas. A ti y a mí. A ti y a mí nos debieron haber azotado por el pecado, y ni aún así hubieras alcanzado a pagar ni yo el pecado que hemos hecho. Pero eso nos correspondía a nosotros. Y la gente nos ha acostumbrado y nos ha dicho, eso es lo que pasó Jesús. Y dice la escritura, y entonces, verso 39, los que pasaban la injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate. Si eres hijo de Dios, el primer grupo de los que habla aquí de Jesús, el primer grupo que habla son de los que se pasaban, los que iban pasando. Solamente aquellos que iban pasando representa aquella iglesia que